Muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Ernesto Prieto Gratacós. Ernesto, amigo, gracias. Un gusto, compadre, siempre un gusto, la verdad que tendríamos que hacerlo más a menudo, con o sin grabaciones. De acuerdo, la verdad es que a veces es un buen pretexto la grabación porque eso garantiza un espacio íntimo suficientemente largo, sin distracciones, cosa que a veces no hacemos cuando tenemos el uno a uno, pero definitivamente gracias por aceptar y como siempre entrar a la conversación con toda la confianza que nos sentimos mutuamente es refreshing y warming. Indeed it is. Un honor, mi hermano, como siempre. Gracias. Pues mira, hoy de las personas con las que más tengo ganas de hablar de este tema y la verdad no he hablado mucho públicamente de él es temas de inteligencia artificial. Me gustaría empezar por el primer episodio donde tú jugaste con algún robotcito de estos y dijiste, This is going to be huge, ¿no? ¿Y qué pasó en ese momento en ti? Sí, la primera, digamos, mi primera inclinación hacia una inteligencia no humana fue de hecho de niño. Yo coleccionaba libros de ciencia ficción allá en Cuba, en la islita de Cuba, allá lejos y hace tiempo, ¿no? Y tenía una vasta colección. No solo del lado de Ray Bradbury, Isaac Asimov y toda la gente conocida, ¿no? Sino del lado de Iván Yefremov, toda la ciencia ficción soviética de las repúblicas soviéticas, ¿no? Pues el lado socialista. Así que, y de hecho, varios amigos de mis padres, que como recuerdas, mi padre era escritor, eran también escritores de ciencia ficción, Miguel Collazo, otros muchos. Bueno, así que yo estaba en ese mundo alucinante y después mi propio maestro fue uno de los iniciadores, como era lingüista y todo, en la cuestión de la inteligencia artificial. Así que siempre estuve cerca de todo aquello. De hecho, a mí me fascinó yo viví en el barrio soviético de La Habana, un barrio de técnicos extranjeros, ¿no? Y la palabra robot es de rabota, viene del ruso. Entonces, ok, eso es una máquina que trabaja para uno, es una especie de esclavo mecánico, una cosa así, medio espantosa las inferencias. So, métele para adelante unas cuantas décadas y las constricciones de todo esto de la inteligencia artificial estaban en nuestra incomprensión de cómo funciona la inteligencia normal, ¿no? De cómo se hacen las abstracciones. Nuestra audiencia recordará que hemos hecho un podcast hace 100 episodios atrás, que era el mapa y el territorio, ¿no? Con la cuestión del entendimiento semántico y todo. Y entonces acá la primera vez que me puse a interactuar con estas ya máquinas inteligentes, ya aprendiendo a hacer inferencias, la cuestión de las inferencias y de articular un lenguaje de una manera realmente comprensible, un point humana, fue un shock, porque eso automáticamente me produjo internamente, primero la sensación, ok, esto realmente es el inicio de una nueva era en la humanidad. Um, Quiero decir, la emergencia de una inteligencia que por primera vez está basada no en carbono, sino en silicio. O sea, hay una cosa importante ahí. Y segundo, ¿qué nos hace genuinamente humanos? O sea, ¿qué es, ok, si las máquinas pueden hacer todo esto, ¿qué nos deja a nosotros? Muchos años atrás, décadas atrás, a mi maestro, uno de nuestros condiscípulos, un científico de la Academia de Ciencias, le dijo, pero yo siento que se nos va a atrofiar la memoria porque había unos relojes Seiko en ese momento que tenían una calculadorita por primera vez, ¿no? Tú podías calcular con la... Y mi maestro dijo, no, no, yo tengo... De hecho, era un amigo, un psicólogo, se llama Davidov, un psicólogo soviético, quizás defectó después, se fue, pero en ese intercambio que hicieron con Israel, bueno, con los ciudadanos soviéticos. Y le dijo, no, no, pero si es una máquina, si la labor que tú estás haciendo es una labor que la puede hacer una máquina, quiere decir que es una tarea maquinal, por lo cual que la hagan las máquinas, y nosotros nos dedicaremos, y eso fue, ¡tarán!, nos dedicaremos a cosas específicamente humanas. O sea, las máquinas van a ser muy capaces de hacer muy bien todo lo que es mecánico, y los humanos haremos lo que es específicamente humano. Ok, what is that? ¿Qué cosas nos distinguen en la creación, ¿no? ¿Cómo somos? Así que bueno, esa fue la primera cosa, es una sensación un poco rara. Automáticamente proyectamos, um, mi esposa más que yo, pero Dari más que yo, pero proyectamos automáticamente cariño y atributos antropomórficos a los objetos. Ay, pobrecito, el robot se cansó, bueno, etcétera, ¿no? Pero es muy probable que estemos cerca de algo sentient. Y la pregunta es, ok, ¿cuál es el fundamento de la conciencia?
Si en definitiva, como nosotros sabemos, desde la época del 84, con los primeros experimentos que yo hice de la mano de un fisiólogo que se llama Fernando Fernández Llero, el padre de la fisiología cubana, ok, es una cuestión eléctrica y podíamos hacer movimientos, un experimento clásico de hacer que una ranita pobre, ultimada antes, moviera sus músculos todavía frescos con electricidad. Pues entonces estímulos. Ok, si se basa en ceros y unos, si es polarización y despolarización de membrana, si en definitiva la magia que vemos del movimiento simplemente es una cuestión de potencial eléctrico, que es la base de la fisiología, es un potencial eléctrico. Esto es, hay una membrana que de un lado, una membrana que separa un ambiente de otro y de un lado tiene está ionizada, más positivos que negativos y eso genera un potencial y en el momento que se despolariza y se repolariza, tienes una onda. Ese es la fundamento de la fisiología de la perspectiva occidental. Si eso es así, si lo que nos hace, si la vida orgánica, los organismos biológicos se mueven por impulsos bioeléctricos, ¿cuál sería la diferencia de que fueran basados en silicio y no en carbono, nitrógeno, oxígeno, etcétera? Una cosa medio rara, ¿no? Así que mis primeras impresiones de eso fueron, ok, esto es posible que sea potencialmente muy bueno porque resuelve un problema para la humanidad que es netamente económico. No sé cuál es tu opinión de esto, pero salvo Helena de Troya y otras cosas así que son crímenes pasionales o situaciones pasionales, virtualmente todas las guerras humanas han sido por lo que el infausto Adolf Hitler llamó algo así como Lebensraum, algo, no me acuerdo de la palabra en alemán, que era el espacio vital. O sea, la justificación de la expansión germánica, necesitamos espacio para que nuestra raza se manifieste, espacio vital. Okay. Agua, montañas, tierras cultivables para el ganado, minerías, ok. Así que desde esa perspectiva puede ser que si la economía es más o menos el promedio de las unidades productivas multiplicado por todas las entidades productivas, cuánta gente produce y cuánto producen en promedio, bueno, imagínate un mundo donde estamos llenos de robots, ¿no? De máquinas trabajadoras que no se afilian al sindicato, que no es fácilmente reemplazable, que no te hacen juicios laborales, que no se quejan, que trabajan 3 turnos de 8, o sea, un turno continuo de 24 horas. Entonces podemos tener un número arbitrario de unidades productivas. En tal caso, gran cantidad de los conflictos de la humanidad deja de ser, porque vamos a tener una superabundancia arbitraria, ¿no? Que, oh, by the way, eh, spooky enough, yo recuerdo de muchacho, cuando nosotros nos obligaban, nos forzaban en Cuba a estudiar lo que llaman comunismo, materialismo dialéctico, comunismo científico se llamaba. Una de las ideas originales de lo que estos en el siglo XVIII, finales XIX, principios, en los albores de la Revolución Industrial, algunos de estos historiadores y pensadores, economistas, que sí, una de las cosas que dijeron es, si continúa el actual desarrollo de la ciencia y la tecnología humana, vamos a llegar a un punto donde nos van a sobrar recursos. Va a haber una cantidad arbitraria de recursos y el modo de distribución es, ok, Víctor necesita para recuperar su cansado sistema nervioso, porque acaba de meter 3 años en un proyecto interesantísimo, necesita un año de vacaciones en las Islas Seychelles, téngalo, ahí lo tienes. O sea, es a cada cual según su necesidad. Pues el esquema del socialismo es a cada cual según su capacidad, a cada cual según su trabajo, y ahora. Bueno, entonces esto ya estaba dicho, que hay un punto de la comunidad primitiva, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, los burgos, y entonces este socialismo emergente, el próximo paso era básicamente un lugar, un estado donde el dinero deja de ser necesario, porque tú puedes arbitrariamente comandar la producción de lo que fuere. Y entonces con la robótica y la inteligencia artificial general, AGI, Artificial General Intelligence, como nuestra audiencia sabe, la inteligencia de ahora es sumamente vertical, es específicamente discursiva o específicamente reconocimiento de patrones y así. Vamos a tener entonces, trabajar es opcional. Ok. Bueno, entonces todas esas cosas me vinieron de golpe después de muchas décadas ah, de entender que la inteligencia artificial estaba a un siglo de distancia, ¿no? Ah, bueno, de pronto, ouch, se ha producido algo acá muy importante, que está acá, ya es de ayer la noticia. Entonces, esto llama a pensar, no sé qué tú crees de esto, pero es, ok, ¿cuál es el propósito entonces que tenemos? ¿Qué nos hace, qué nos mueve?
el trabajo va a ser opcional y uno se inspira o no se inspira. Hay mucha gente que esencialmente va a estar profundamente deprimida en la ausencia de un propósito crucial. Y también esto trae el asunto de, ok, ¿cómo hacemos? Va a hacer falta un Universal Basic Income, como le dicen, UBI, ¿no? Hay gente como Elon que argumenta, ¿no? Que va a ser, que es un Universal High Income. O sea, que, vamos, que por el hecho de automáticamente nacer, se nos adscribe un income, o sea, un ingreso altísimo, simplemente porque why not? Es como, como respirar. Y entonces ahí está la cuestión de la libertad y quién te da esos dineros. Y entonces, ¿y qué te pide a cambio? Porque entonces, ¿cuán ciudadano eres? Como en la polis, en Grecia, entonces, los ciudadanos tenían increíbles beneficios. Ok, ¿quién es ciudadano? Las mujeres no eran ciudadanos, los extranjeros no eran ciudadanos, los esclavos, la gente que perdió su libertad por deudas o que no pudo pagar o qué sé yo. Entonces no tienen los derechos, o si de pronto Ernestico y Víctor tienen ideas diferentes a las del la administración nacional, entonces Ernesto y Víctor no pueden salir de la provincia, por ejemplo, o ya tuvieron suficientes vacaciones, o ya comieron suficiente carne, like creepy, ¿no? Así que todo esto es lo que suscita ahora, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Gracias. A ver, tú, para hacer unas preguntas puntuales y luego quiero que me cuentes un poco de tu experiencia trabajando con inteligencia artificial en los últimos años. Pero antes de eso, ¿tú crees que, o sea, como está el sistema capitalista actual, los incentivos, el sistema jurídico, la cultura, pues armando todo para que pues sea el que mejor hace las cosas, más dinero gana? O sea, a mí eso es lo que me preocupa, que el sistema más puesto nos está haciendo competir de esa manera. Entonces hay un tema de desventajas y de asimetrías en accesibilidad y en uso, ¿no? Y por otro lado, el tema de los recursos. Dices, podemos llegar a ese lugar de recursos ilimitados, pero también me preocupa porque la manera en la que el capitalismo trabaja hoy sí es muy intensivo en capital natural, y la manera de extracción, que es la palabra que se usa, no es eficiente, no es regenerativa, y pensaría yo que puede haber un límite. Es difícil de medirlo, ¿no? Pero ¿cuál es tu visión de estas dos cosas que está llegando en este contexto en el que la humanidad está ahí? Sí, sí, entiendo muy bien. Bueno, la primera de las, lamentablemente, la primera parte de la preocupación se resuelve de inmediato. Am, Vamos otra vez, perdón que me estaba haciendo la espalda que tenía. Ahí. Am, la primera de estas respuestas, lamentablemente, es no hay que preocuparse porque lo que en su momento llamamos la pesadilla de Malthus, am, nuevamente, de manera, lo lamento profundamente, no viene simplemente por el hecho de que la tasa de natalidad está cayendo emplomada. Es decir, que toda esta abundancia ocurre contra el marco referencial de que la tasa de reposición ya viene siendo subpar. La totalidad de los países desarrollados ya están teniendo una cantidad inferior a la mínima necesaria para sostener la población. O sea, ni siquiera estamos pudiendo sostener la población. Ese número, como obviamente nuestra audiencia calculará, es 2.1, o sea, cada mujer biológicamente apta necesita producir 2.1 individuos. ¿Cómo se produce 0.1 individuo? Obviamente es una cosa estadística. Um, Tengo un décimo de niño, pero entonces estoy ya muy por debajo, pero muy por debajo, ¿no? De hecho, por primera vez el año antes pasado en Japón hubo más fallecimientos que muertes. ¿Sí? Eso es un hecho. Además, hay un índice muy extraño que a alguien se le ocurrió, que es la cantidad de diapers, o sea, los pañales de adultos. Si se venden más pañales de adultos que pañales de niños, we're screwed, ¿no? Estamos fastidiados. Es una sociedad que está ya... Y esto augura de manera, si bien la explosión demográfica, la llamada explosión demográfica, yo le llamo simplemente el incremento demográfico de la humanidad, fue así, en los últimos 1000 años fue meteórico. De pronto ahora el desplome no va a ocurrir en 1000 años, ocurre en 2 o 3 generaciones como muchos, y es realmente, en términos estrictamente poblacionales, bueno, así que eso pone paños fríos a la preocupación de, ok, estamos expandiéndonos y la abundancia requiere recursos, los recursos por definición son finitos, al menos si consideras esta sola esfera celeste, este cuerpo celeste. Y entonces, bueno, eso, en algún punto hay un límite. Bueno, resulta que primero hay que resolver, ojalá ese fuera el problema, sería un mejor problema.
que este otro, que es, digamos, contrario a lo que dijo Malthus, porque él estaba considerando la data que tenía, que era el ascenso de la población. O sea, los avances económicos producen una abundancia que promueve fertilidad y natalidad. Y esa natalidad produce un aumento de la población que consume los recursos recién hechos, con lo cual continuamente las poblaciones se sabotean a sí mismas. Entonces ahí esta pesadilla de Malthus es que en un momento va a haber una crisis lo que llamamos en biología la capacidad de carga del ecosistema, que es la constante K, the carrying capacity. Por cierto, eso me inspiró a mí a usar la ecuación de Gompers para modelar. Estamos por publicar con Ariel Grahauer y yo, un muchacho brillante, un paper sobre un modelo matemático del crecimiento tumoral, ¿no? Pero la capacidad de carga, no la tasa de natalidad de replicación, es ¿no? La que determina eso. Para mí es un fundamento de por qué el abordaje del cáncer tiene que ser metabólico, no venenoso. Bueno, entonces, desde este punto de vista no hay un problema al inicio porque básicamente estamos emplomadas. Sí, yo te diría que la amenaza existencial más importante de la humanidad es la implosión demográfica. La implosión demográfica. Ouch. Más de esto en un próximo episodio. Entonces, la primera de estas cosas es, y la otra es que yo coincido con Bucky Fuller, Buckminster Fuller, un brillante pensador ya fallecido lamentablemente, en que la capacidad de innovación de los humanos históricamente ha venido superando de manera así holgada nuestras necesidades crecientes, aún en el contexto de una población que crecía más o menos a rango, el doubling time de la población humana era 40 años. Es decir, en los últimos siglos la población humana se duplicó cada 40 años, give or take, más o menos, ¿no? Yo esto lo hice en el censo antes pasado, cuando trabajábamos exclusivamente en Argentina. Hice la regresión de este número, la población argentina se multiplicaba, se duplicaba cada 40 años y esto se mantuvo cierto hacia atrás hasta el primer censo que hizo en la República, que lo hizo Domingo Faustino Sarmiento. Era así, cantado, trick, trick, trick. Ok, como era predecible el doubling time para atrás, si lo extiendes para adelante, bueno, una cosa, ahí sí vamos a tener, en virtud de la función exponencial, un punto donde el planeta no tenía suficiente capacidad de carga. Lo que decía Buckminster Fuller, es que no, que íbamos a poder innovar nuestra salida de todos los atolladeros, ¿no? Y hasta ahora parecía cierto. Así que bueno, pero el problema es que ni siquiera eso, nos serrucharon el piso demográficamente. Y de pronto no hay, esto es la culminación de un fenómeno muy bien descrito en demografía, que se llama la transición demográfica, de pasamos a tener muchísimos hijos. Yo recuerdo en Cuba todavía gente que tenía 17 hermanos, por ejemplo, familias que tenían numerosos hijos, seguro dos dígitos, y muchas muertes neonatales, perinatales, qué sé yo, muchas muertes tempranas, una mortalidad muy grande. La transición demográfica consistió en bajar sustancialmente la mortalidad, pero bajar a la vez la natalidad. Entonces teníamos vidas más largas, o sea, la expectativa de vida, le hace el promedio esperado de la sobrevida era mucho más grande por generación y por región, pero muchos menos hijos por familia. Y eso se llamó la transición demográfica. Ok. Bueno, ahora resulta que no se mantiene más así, sino que, o sea, el mayor anticonceptivo inventado por la humanidad es la afluencia. Cuando los países entran en opulencia económica, por el free market, por la tecnología, la natalidad cae emplomada. Bueno, ahora tenemos un problema. Pero, y entonces esta es la primera parte que pone paños fríos a la preocupación de si la extracción supera y está el problema de la distribución de la riqueza, bueno, qué sé yo, de las asimetrías, ¿no? Si hay una injusticia inherente en las asimetrías. El otro punto es, yo no creo que tengamos un problema de acceso a los recursos, porque de manera medio inconcebible, apenas 40 años atrás, salvo para algunas personas que pensaban de esta manera, estamos por poder desarticular todo. O sea, podemos básicamente, en energía no hay ningún problema. Por ejemplo, el Sol, el Sol, la masa del Sol es el 99.9% de la masa de todo el sistema solar. Si tú agarramos Júpiter y lo desintegramos al estilo de Dyson, lo desintegramos en todas sus partes, las integramos para armar lo que nos dé la gana.
el universo no se entera. O sea, es un non-event. No, en el sistema solar no hay ninguna conmoción, no sucede nada. Incluso si metemos Júpiter en un aparato de fisión atómica para obtener toda su energía, el 99.9% de la energía del sistema solar proviene del Sol mismo. Entonces eso no sería un problema. Y hemos dado un salto increíble en la ciencia de los materiales. Así que esencialmente Bucky Fuller parecía tener razón, hemos innovado nuestra solución de todos los atolladeros, ¿no? Yo no sé si te comenté, una vez meditando, bien profundo, salí de esa meditación diciendo, me vino el Dédalo, o sea, el laberinto, o sea, este mito griego, ¿no? Y entonces cuando vi, digo, ¿qué tiene esto que ver con que Ícaro sube y no sé cuánto? Y yo dije, no, espérate, la clave es que de los laberintos, de los atolladeros, de los intríngulis, se sale por arriba, meaning tomar una posición mucho más alta que simplemente la dicotomía de acá y allá, ¿no? Eso me sirvió Sí, muchísimo para siempre y después. cuando no subas demasiado arriba. Claro, que hay cuestiones ya del hubris, ¿no? Hay cuestiones ya Y querer llegar al caracterológicas. sol. Claro. En desafío eso es muy importante, sí, hay un arco moral ahí, ¿no? Pero bueno, la noción de que de los laberintos, de los atolladeros, se sale por arriba, a mí me ha servido mucho porque uno está como... de hecho, lo he visto mucho en los ingenieros, ah, con los que estamos trabajando para el desarrollo de la inteligencia artificial versada en medicina biológica y no en medicina convencional, todo un problema, que es muy común que las personas muy inteligentes y con formación ingenieril, matemática, etcétera, se pongan denodadamente a tratar de resolver y optimizar un problema, una cosa, una entidad que ni siquiera debería existir. O sea, entonces ahí hay una cosa muy importante. Primero, ¿qué no tenemos que hacer? ¿Ah? Y después, entonces, con lo que quede, trabajar en optimizar aquello que se merece existir. Yo no creo que haya que trabajar mucho en ciertos aspectos de la sociedad actual porque se resuelven solos, básicamente no creo que así ha sido, ¿no? Y, mm, y tenemos que darle lugar también a la acción moral, esto es, hay igualdad, nunca antes yo pienso, quizás un poco opuesto a lo que tú decías, pero tú ahora sí te entendí bien, pero nunca antes ha habido tantas oportunidades como ahora. Nunca. O sea, esta es la primera vez que el mundo no es un mundo no es un entorno de un juego de suma cero. Los recursos son prácticamente infinitos, por lo que acabo de decir. Bueno, podemos traer recursos de otro lado, hacer de todo, podemos hacer de todo. De manera limpia, sustentable, bella, justa, etcétera. Y bueno, queda la cuestión de si yo quiero hacerlo o no. O sea, ahora cualquier persona puede en el sistema este actual puede decir, Ese es dime, dime. justo mi punto, ¿sabes? O sea, yo también creo que es posible, o sea, materialmente es posible, logísticamente es posible, pero esa decisión de si quiero o no, y sí creo que, o sea, la pregunta aquí es, el capitalismo nos ha entrenado a pensar de que no es una responsabilidad nuestra el pensar en hacerlo de manera bella y bien distribuida, sino pues las reglas del mercado están puestas para la acumulación más individual. No, no quiero ser muy reduccionista porque coincido contigo que van a implosionar las maneras de concebir lo que somos y vamos a tener otros modelos y otra cognición. Y eso me queda claro. Pero me preocupa que en lo que eso avanza, hay, hay un monopolio de la atención de las poblaciones, hay un monopolio de los recursos, hay un monopolio de los proyectos que se financian y que van a crecer en el tiempo. Y ahí es donde me preocupa, no tanto por la naturaleza humana de si es egoísta o no, que también es otro, digo, es el dilema de siempre, pero el capitalismo nos lleva por tendencia simplemente a esa dirección más restrictiva en términos de la distribución simétrica. Y eso, como va tan rápido, a lo mejor no nos da tiempo ni siquiera de pensar que había una decisión por hacer, porque las reglas del mercado lo dictaron y los robots alcanzaron y rebasaron. Sí, automáticamente es un asunto. De hecho, las personas que han estado alertando sobre los peligros inherentes de la inteligencia artificial desbocada, a la vez dijeron, pero me tengo que seguir metiendo en esto, pues si no pierdo relevancia, mi voz se pierde, no tengo cómo hacer. O sea,
De hecho, es una cuestión de supervivencia, ¿no? Aquí esto nos trae la cuestión de la paradoja de Fermi y todas estas extrañas circunstancias de que, o sea, hay un peligro muy grande nuestra civilización se aniquile por medio de esta locura, si no emerge como contrapeso de todo la conciencia, la acción consciente. Desde el punto de vista del análisis de lo que podemos hacer hacia atrás, um, como sabes, yo viví 30 años en una sociedad centralizada, totalitaria, y producto de una generación de los 40 y los 50 que creía fervientemente que el mundo debería ser cambiado por algo más y que el egoísmo no era la manera y todo. Y lo que pareció suceder, lo primero es apavorante, es decir, el sistema aquel que iba digamos, era un sistema mucho mejor de organización productiva y social que el capitalismo del siglo XVIII y XIX, resulta que no funciona. O sea, la versión centralizada, el gobierno centralizado fue un profundo desastre, un inmitigado desastre. Porque, como siempre dice mi mujer, o sea, el éxito de una sociedad colectivista, comunista, tiene un requerimiento, que es que todos los humanos tengamos un nivel de conciencia y de entrega y de abnegación y de no egoísmo, ¿no? Alto como para que todos seamos de todos, ¿no? Como decía la Internacional, el himno de la Internacional Comunista, los hombres volverán a ser hermanos. Like, ok, good. Bueno, no sé si es así. Tenemos, como hombre de ciencia, te puedo decir que tenemos suficientes experimentos randomizados y controlados para saber que esto es así. Desde 1917, la revolución con el crucero Aurora, el cañonazo, que sea la revolución rusa, hasta ahora hemos hecho numerosos experimentos con diferentes etnias, idiomas, con diferentes circunstancias geográficas, en diferentes momentos de la tecnología. No funciona. Así que el capitalismo es una pésima forma de gobernar los aferes humanos, a excepción de todas las demás que son peores. Entonces tenemos un problema, es el menos peor sistema que tenemos. Yo creo que la solución, la salida de esto, la emergencia de esto es en realidad espiritual. Y es, oh, by the way, una pequeña observación. Los más grandes filántropos de la humanidad, libra por libra, son de hecho Andrew Carnegie, Elon Musk, la gente que ha regalado, la gente vitupera a John D. Rockefeller, pero yo como historiador de las ciencias médicas, cada vez que encuentro un tipo de Harvard, de no sé dónde, resulta que es el Centro Rockefeller, el Instituto Rockefeller que financió todo aquello, y ellos recibiendo los premios, que era una cosa que Harvard tenía en su momento, jamás tomaban un centavo para sí mismos. Castle, por ejemplo, el doctor Castle, brillante experimentador, el tipo que descubre el factor intrínseco que hace que absorbas o no la vitamina B12, responsable de miles de muertes en el mundo entero por año, la anemia megaloblástica, la anemia perniciosa se llamaba, ¿no? Pernicious anemia. El tipo tuvo, como yo, he tenido dos autos en toda su vida. He tenido dos autos usados en toda mi vida. Eso es toda mi vida. Tengo 60 años. Este es el año donde se cierra un ciclo entero de 5 veces 12 según los chinos, ¿no? Mi cuerpo está hace 60 años en este planeta. He tenido dos autos toda mi vida. Los dos de segunda mano. Bueno, este tipo andaba con lo opuesto. Recibe los premios y múltiples cosas y un montón de dinero y todos los dineros, los emolumentos producidos se derivaron a la investigación. En Harvard era una cosa, todo el mundo lo hacía. No era una ley, pero era un principio moral. Podrían haberse dicho, no, rompo la tradición y me quedo era como $1.000.000, ¿no? Y este no, al punto que todos los alumnos suyos, ¿estamos bien de internet? Sí. Sí, sí, bien. Okay. Al punto que todos sus alumnos en un momento se ponen de acuerdo y le compran un auto igual al de él también, pero nuevo, y el tipo no lo acepta. No lo acepta. Entonces, bueno, esta cuestión es lo que extrañamente algunos sujetos, bueno, Andrew Carnegie y otros, muchos, los grandes titanes que hicieron esto, los JP Morgans, los Rockefellers, toda esta gente la gente no sabe. Uno de los problemas más serios de John D. Rockefeller era cómo regalar, cómo alocar el dinero, cómo darlo un hombre profundamente religioso, la gente no sabe esto tampoco. Porque se basa en el Flexner Report. De hecho, era un tipo que él andaba por todos lados con su médico, que era aguántate a la silla, era un naturópata. El tipo era, de hecho, es un experto en homeopatía. Este creía profundamente en la homeopatía. John D. Rockefeller.
pero un tipo que él, uno de los muchos que él trae para armar científica y sólidamente una institución de investigación científica en función de la humanidad es Flexner. Y Flexner hace el Flexner Report, que deja en evidencia a montones de gente que eran realmente unos quacks, como se llaman, unos medicastros. Realmente había muchísima estafa y estupideces, ignorancias ahí. Entonces pone unos lineamientos, bueno, viste cómo es la cosa, yin y yang. Entonces, eso creo que ayudó a la investigación médica sustancial, pero también restringió muchísimo la capacidad de hacer cosas fuera de la norma, ¿no? Sí, bueno, por eso te decía, cerrando la idea que sorprendentemente, paradójicamente, del seno mismo del capitalismo, es una idea hegeliana antigua, se llama la ley de la negación, ¿no? Del seno mismo de cada organización surge, como el yin dentro del yang, el germen de lo que le sucederá. Y resulta que los más grandes filántropos de la humanidad, se cuenta por decenas de miles, son tipos y tipas que han sido inmensamente exitosos en el mundo de los negocios, siguiendo las reglas del negocio. Es como competir en artes marciales, digamos. Tú puedes ser deferente y caballeroso, pero te has obligado a ganar, porque si no, no tienes ni la oportunidad de ser deferente y caballeroso. Tú puedes perdonarlo a alguien, pero para eso, para que sea real, tienes que haberlo agarrado y meter una estrangulación y decides no liquidarlo, lo sueltas. Cuando el hombre ya dice, bueno, ok, I got it. Te tengo, ya está, cumplido el... ¿no? Mi maestro siempre decía, me hubiera gustado poder ser artista marcial para no preocuparme de perder o ganar, ¿no? Él tenía él había tenido poliomielitis de niños. Era muy pobre en Cuba, muy pobre. Encima era negro y entonces tuvo polio y no caminó hasta los 3 años. Y entonces un hombre brillante. Y dice, me gustaría hacer, me le encantaban las artes marciales, pero no podía hacer, tenía dos patitas flaquitas, así, bueno. Y resulta que decía esto, digamos, para ejercitar esta cuestión de que no me importa ganar o perder, que el ego no es el asunto, ¿no? Y yo le llamé la atención al respecto y dije, no, pero el problema es que para llegar hasta allá usted tiene que ganar muchas veces o no llegará al punto final de medirse con el más alto, porque por las leyes del juego te sacan de la ecuación en el medio. Así que la pujanza del free market tiene un asunto que ha logrado ser realmente beneficioso para la humanidad. Eso es algo que le tenemos que reconocer al capitalismo, que terminó varios milenios, quizás 20.000 años de la más ignominiosa miseria, y de pronto de ahí, partiendo de la revolución científica, después la revolución industrial y los burgos y toda esta efervescencia, basadas en reglas contractuales y la ley de sociedades y la jurisprudencia básica, bueno, realmente produjo una inmensa opulencia, una inmensa producción Sí. de, de bienes, productos, servicios e invenciones que han beneficiado a la humanidad de manera extraordinaria, ¿no? Cuando tú Um, dices que vamos a salir del laberinto hacia arriba, o sea, el hacia arriba es espiritual, ¿cómo caracterizas esa parte espiritual? sí, a veces es espiritual y a veces no. A veces, por ejemplo, es simplemente considerar el problema desde una perspectiva mucho más alta, pero mucho más alta. Y por supuesto, siempre está la salida espiritual, que es decir, bueno, yo tengo un conflicto con un especialista de una compañía mía de salud, de un conflicto entonces, sobre la propiedad intelectual o sobre qué sé yo, los ingresos no sé, lo que fuera. Entonces, estamos chocándonos ahí. Am, qué sé yo, un conflicto por ese que yo soy inmensamente demandante en función de la meta que tenemos, que es extinguir el cáncer en esta generación de manera no tóxica, costo efectiva, es decir, económica y replicable a escala planetaria. Pero esta persona tira para el otro lado porque quiere estar más tiempo con su familia o quiere, qué sé yo, fundar no sé qué, o quiere más dinero porque lo que fuere, bueno, ok, más dinero que le puede dar la operación. Bueno, entonces, en este caso yo doy un salto hacia arriba y digo, ¿cuál es verdaderamente el ethos de nuestra, o sea, la raíz misma ética? ¿Por qué existimos? Nuestra razón ¿no? La razón de être. Ok, es hacer esto que yo dije, están los valores de la compañía. Bueno, entonces eso dirime la cuestión porque ya no hay mucho más que discutir. Ok, hagamos lo que hay que hacer en función de la meta, que a veces es, digamos, dependiendo de la situación, puede ser, bueno, gracias, te agradezco mucho, next, vamos a buscar a otra persona que esté alineada con esto. Que puede parecer injusto porque esa persona entonces
no tiene el trabajo que tenía. Bueno, hay que resolverlo en función de la meta declarada de esta nave, de esta empresa, empresa como emprendimiento, no empresa comercial, y en el medio pasan cosas. Sí, pasan muchas cosas. Por ejemplo, si uno lo mira con alta granularidad, cuando aparecen los telares mecánicos, hay una pieza de teatro muy linda del siglo XIX que se llama Los Tejedores de Silesia, ¿no? Que, donde ellos rompen las máquinas, todo. Cuando uno mira con granularidad, cada innovación científica ha dejado en la calle muchísimas personas. Imagínate, todavía en La Habana en el casco viejo hay unas lámparas de gas. Hay queda una en Londres, donde era el alumbrado público era de gas. Entonces pasaba un tipo prendiendo y apagando aquello. Era un trabajo, como también el del sereno. No sé si te acuerdas, ¿sabes los serenos? Los serenos eran gente pagada por la municipalidad, son un trabajo remunerado, donde los tipos iban diciendo la hora. Las 3 en punto y sereno. Entonces, la gente sabía más o menos qué hora es y qué pasaba. Era una especie de Twitter de la época y te daban el timing, hay hora de levantarse, qué sé yo. Por eso quedó el trabajo como un sereno. Sereno es un cuidador nocturno, porque ellos cantaban, son las 12 en punto y sereno. Bueno, todo bien quiere decir. O si no, las 12 en punto, corran que vienen los piratas. También, pues, estos corrían, cumplían, en ausencia de telégrafo, email y teléfonos, cumplían la función de dispersar la información en la población dormida, ¿no? Bueno, ok. Surge la bombilla eléctrica, adiós todos los encendedores de lámparas de gas, surge el Forte y se puede tener producción masiva de autos mucho más baratos, 20 veces menos caros que los hasta entonces, del automóvil, y de pronto adiós todos los que tenían coches de caballo, los Mateos, toda una industria y un montón de puestos de trabajo en torno a los coches de caballo, que en Madrid se llamaba el Simón o el Mateo acá en otros lados y se llama The Hanson Car en Inglaterra, ¿no? Entonces, cada innovación ha dejado fuera un montón de gente y a la vez produce otra hueste de empleos y de innovaciones y otras cosas accesorias, ¿no? ¿Cuántos community managers había en 1990? Cero. ¿No? Así que eso puede ser una de las maneras de resolver por aquí. Perdí el hilo un poco, me había preguntado algo más concreto, me fui de costado. No, apagaste el mic. Tienes que encender el mic. Eh, o sea, estábamos hablando sobre, si te entiendo bien, esta parte espiritual es una escala de valores que nos permite dirimir cuáles son las acciones que queremos hacer. Y eso, o Claro. sea, ahí es donde yo también veo, o sea, me encanta porque últimamente es regresar a la pregunta que tú tenías de niño, de qué es lo humano y qué es la inteligencia normal, ¿no? O sea, realmente estamos ahora viendo otra vez esa necesidad de preguntarnos eso, porque esas escalas de valor sí van a darle la opción a las personas que tienen poder de decidir, como dices, estos filántropos para poder Sí. escoger una u otra modelo de para qué estamos maximizando, para abundancia económica y un global income, o para la felicidad, o para no nada más el bienestar material de comida, casa bueno, ya sabes, los básicos de la pirámide de Maslow, o irnos hasta las necesidades espirituales hasta arriba, o no vamos a hacer una pirámide y no vamos a priorizar y vamos a entender que es todo al mismo tiempo, sí o sí. Y ahí es donde también hay mucho dilema. ¿Cómo? O sea, ahí es donde yo creo que esta inteligencia, que al mismo tiempo es profundamente humana porque está basada en los algoritmos de lo que se ha creado humanamente, pero que avanza y piensa tan rápido que va a poder, yo sí creo, como dices, hacer estos modelos completamente alternos de una cognición que no pasa por un lenguaje ni cerca de humano. Y ahí se van a ocurrir muy buenas ideas para nuevos sistemas económicos y muchas cosas. Entonces, por eso la palabra espiritual es muy clave en este momento. Tú y yo hemos hablado, ¿no? De mismo de los niveles del ser, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que a ti te deja dormir cuando sí puedes dormir, porque no todas las noches puedes dormir? Cuando sabes que hay estas cosas que, digo, siempre han estado en juego, no es de que hoy no estén, pero que ahora pareciera que hay casi, al menos yo así lo siento, no voy a decir un impending sense of doom, no creo que el apocalipsis esté, pero se percibe
que va a cambiar tan radicalmente las cosas porque la velocidad la estamos ya sintiendo en el cuerpo, que sí hay un grado de casi de que yo me siento a veces fuera de todo lo que creía que era real, no lo es, y de que estoy despersonalizado y de que estoy asustado y no sé en qué confiar, ¿no? Y no lo digo a nivel intelectual, lo digo muy a nivel de mi sistema nervioso, está Sí, 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 ya sí. no Te entiendo muy bien. acorporizado. Te entiendo muy bien, sí. Bueno, hay que desglosarlo. Acabas de armar una cosa muy, muy compleja y con múltiples estratos. La primera de estas cosas es que es una engañifa semántica cuando decimos a nosotros la humanidad, los seres humanos, o los cubanos, o los ingenieros. Entonces, estas son abstracciones de cuarto o quinto orden, como discutimos alguna vez en tu podcast. Entonces, la primera de las cosas es que yo creo que hay una pieza de software muy interesante, que es la Constitución, la Constitución básicamente original americana, la de los Founding Fathers, con todos sus defectos, con todas sus cosas, que dice The Pursuit of Happiness. Pero eso supone que hay una serie de libertades, la presunción de inocencia, todo eso está basado en los libros sagrados de la humanidad, no es que se les ocurrió de la nada. Pero entonces, el derecho de culto, el derecho de asociación, el derecho de expresión, el derecho a portar armas, la presunción de inocencia, hasta que el proceso pruebe lo contrario, todas estas cosas organizadas en torno a el derecho constitucional de the pursuit of happiness, la búsqueda de la felicidad. Tal y sería como la de la realización. Y aquí viene el asunto. Tal y como la persona lo conciba. Para algunas personas, un gran estrato de la humanidad, la felicidad, quote unquote, es la gozadera, o sea, es básicamente la satisfacción de sus apetitos carnales, ¿ok? Para otras personas es eso y las cuestiones estéticas, para otras personas entonces satisfacer su curiosidad intelectual y estar en armonía con su familia, y así, de acuerdo con esta escala que has mencionado, de los 7 niveles de ser. Una escala, un conocimiento que ya se tiene hace mucho, hace más de un siglo, pero poco distribuido en la sociedad, porque estamos pensando en términos de, o sea, estratificamos la sociedad en términos de cociente intelectual o de educación o de dígitos en la cuenta de banco o de manera étnica o por idioma. Son diferentes, digamos, conjuntos en términos de matemáticas, ¿no? Son simplemente conjuntos, ¿no? Oye, los caucásicos o qué sé yo, los demócratas o los individuos de la clase media o bueno, entonces, ninguna de estas clasificaciones tiene en cuenta el nivel de ser, o sea, el grado de desarrollo del ser. Y son atributos muy específicos que acabo de definir pobremente, pero ok, ¿cuáles son los móviles fundamentales de una persona? Si todo lo que te mueve es satisfacer los apetitos carnales, eso es el número uno en la escala. Si te mueve eso y tienes además de eso, tienes una inclinación natural hacia la belleza y la estética, entonces es un poquito más arriba. Así como las matrioshkas, cada nivel más alto contiene los anteriores, y entonces hay personas que tienen altas aspiraciones, ¿no? High expectations. No, no económicas, sino espirituales directamente. Entonces, bueno, eso hace muy diferente todo. La pieza de software, que decía, el sistema operativo que se logró componer acá, es que la Constitución tiene una provisión para esto, es decir, que tiene que haber suficientes libertades individuales para que cada sujeto, de acuerdo con su inclinación propia, con su nivel de ser, busque la felicidad tal y como la concibe, sin fastidiarle la felicidad a los otros. Así que eso es interesante como primera instancia, ¿no? Okay. Entonces, dentro de la construcción que hicimos antes, la primera cosa es, ok, esto sería interesante. El mecanismo aparentemente más eficiente hasta ahora es el free market, porque básicamente las personas tratando de maximizar para un cierto outcome, que es que esto funcione, que es la creación de valor, es eficiente en producir un montón de valor y nos hemos beneficiado sobre esto. Bueno, entonces, el problema es para qué estamos maximizando, y aquí viene el asunto ético fundamental, es tú y yo creemos que la espiritualidad es buena y meritoria, en el sentido de nos entreguemos a algo más alto y que ser dadivoso es bueno, que perdonar es mejor que an eye for an eye, ¿no? Ojo por ojo. Entonces, ya que sabemos tanto y nos consideramos tan bien, entonces vamos a forzar a los otros a entrar por el aro. Vamos a imponerle así como uno le dice a los niños, no, yo quiero, cuando seas grande vas a entender, tú le dices a tu niño.
¿right? Entonces el problema de las sociedades totalitarias es que nunca te gradúas, los ciudadanos nunca se gradúan de adultos. Yo esto lo viví, 30 años, ¿no? Tenemos increíbles recursos intelectuales a disposición, una emoción increíble todos. Yo recuerdo, nos encontramos un grupo de amigos y nos abrazamos y la novia de uno de ellos, se llama Abel Fowler, un teatrista, está en España creo, cuando nos veía abrazarnos se ponía a llorar por la emoción y la vibración, ¿no? O sea, las cosas increíbles. Oh, pero si tú opinas diferente, entonces vas preso o no te puedes ir o te echan de no sé dónde o te llaman así. Eso, el totalitarismo es complejo porque, y a la vez, tú puedes ver que la gente, por haciendo trampas, hackeando el proceso democrático, de pronto ascienden al poder, como dicen el I Ching, el ascenso de los vulgares. Si están en el poder, enquistados en el poder, en la administración de las naciones, gente profundamente inmoral, profundamente egoísta, tremendamente hipócrita porque dicen una cosa, esto es para el bien común y hacen exactamente lo opuesto. Entonces, nada, tenemos un problema ahí. Mi, mi, em, ah, mi línea entonces de pensamiento acá, te ruego que ahora me traigas otra vez a la llamada, para la Sí, no, ¿qué construcción que te deja hiciste, que dormir? ¿Qué te perdí. deja dormir respecto Ya, ya, bueno, de lo que me deja en esta... este Sí. caso es, en realidad no es esto, es lo que más me preocupa, que lo que no me deja dormir, este es lo que, la inquietud constante es que es muy probable que la supervivencia de la humanidad a partir de ahora en adelante dependa de acciones conscientes muy particulares y de sacrificios muy particulares. Un poco, o sea, que supone, casi que requiere, demanda una posición más alta, netamente espiritual. Esto es, que no admite el egoísmo, o sea, que sea superior al egoísmo. ¿Por qué? Pues eso está basado en ciertas antiguas leyes y todo, la ley de octavas y otras cosas, que es que hasta ahora se desarrolló el proceso como si fuera una octava, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, pero ahora hay un punto donde, por una naturaleza misma de las vibraciones, la próxima etapa que toca tiene que ser consciente y tiene que ser no egoísta, o nos destruiremos. Esto es el problema de la famoso de la adolescencia de la tecnología, ¿no? Y lo que llama la atención es la paradoja de Fermi, que es, ok, se sabe por la ecuación de Drake, la ecuación cosmológica, que dice, bueno, okay, ¿cuántas estrellas vemos en el firmamento? ¿Cuántas galaxias? En la galaxia, en esta, la que vemos, mirando en torno nuestro, ¿no? Bueno, millones y billions over billions of sistemas solares. Hay miles de millones de sistemas solares. Okay. ¿Cuál es la probabilidad de que haya en ellos un planeta en las condiciones tan peculiares como la Tierra para que se desarrolle vida orgánica e inteligente? Tanto. Y de esas, ¿cuáles puede haber? Cuando haces la ecuación de Drake completa, de pronto tienes un número tremendamente alto de probabilidad de que haya en esta galaxia nada más muchos cientos, si no miles de millones de planetas habitados. Y entonces Enrico Fermi, que estaba en medio de la conversación, este es un físico muy conocido, y dijo, fueron a almorzar, volvieron y dice, ok, where is everybody? ¿Cómo? ¿Dónde está todo el mundo? Si hay tantos planetas, tantos miles de millones de planetas habitados, solo en nuestra galaxia, ¿dónde está todo el mundo? Y ahí viene el asunto, mi amigo, porque es, ok, o somos los primeros, el universo aparenta tener 14 mil millones de años, ok, bueno, si es así, vamos a ver. O hay muchas otras civilizaciones y nunca pudieron pasar por este filtro de la adolescencia de la tecnología, que es, no tenemos el desarrollo espiritual suficiente, pero tenemos la tecnología suficiente para autoaniquilarnos. Entonces ahí eso es espantoso. Digamos, cualquiera de estas opciones, yo me consuelo pensando que no, que es que estamos en una especie de campo de entrenamiento y hay un grupo de civilizaciones que pudieron avanzar espiritualmente y ponerse de acuerdo en no extinguirse mutuamente con bombas neutrónicas o lo que fuera que desarrollaron, pero están observando porque lo que tiene sentido es que nos graduemos espiritualmente nosotros y no seamos, y que no se nos imponga de afuera, no se pelean, como en el patio de la escuela, que la maestra No, interviene, los chicos pelean. No se sería peleen. repetir el mismo patrón paternalista de superioridad moral, ahora con otra civilización, y saben que eso tampoco funciona. Claro, porque no es genuino, no es genuino, porque estamos obligando a montones de gente que no, A mí eso sí me deja dormir. O sea, te voy a decir por qué. Porque, o sea, a final de cuentas yo sí creo que
que es como un grado de aceptar que eso es lo que estamos viviendo, mismo si eso nos pone en riesgo de aniquilación. ¿Sabes? O sea, tú que has dedicado una vida entera a estudiar el cáncer, creo que es muy pertinente, ¿no? El cáncer como una enfermedad egoísta, ¿no? Como una célula que pues no le interesa mucho su entorno y lo termina matando por buscar su propia sobrevivencia. Eh, o sea, me da miedo en el sentido de, pues no, ¿sabes qué? Eso no me da miedo, es como cuando empieza a temblar, en México tiembla mucho, un earthquake. Y estoy en mi casa con mi familia y bajamos todas las escaleras corriendo, pero estamos todos juntos. Entonces, en ese momento no tengo miedo, porque si if the whole building goes down, it's taking out the whole family. Entonces no me molesta. Pero si ellos están en otra ciudad y yo estoy, entonces sí me preocupa. Entonces, if this is the way we're going everyone at the same time, so be it. Eso no me da miedo, ¿sabes? Claro, claro, claro. Sí, yo pienso de todas maneras acá estamos lidiando creemos que estamos lidiando como en la época de la Ilustración, los franceses con la razón, ¿no? Pero estamos en realidad operando con líneas de código muy, muy antiguas, 7000 años, con la Torá, por ejemplo, y estamos operando casi inconscientemente con líneas de código que son, bueno, ok, no asesinarás, o sea, hay cosas que son obviamente mentir, robar, bueno, hay cosas que tú te das cuenta que son así, están destiladas de milenios, y hay cosas como la gula o la lujuria, qué sé yo, y la deslealtad, hay cosas que son claramente inconvenientes para la persona, pero si el asunto es por qué, hay una cosa no ontológica, sino filogenética. Por qué hay humanos? El universo es bellísimo y podría perfectamente prescindir de la vida orgánica sobre la Tierra, pero ¿por qué hay vida orgánica sobre la Tierra? Es una pregunta muy válida. ¿Por qué? ¿Y por qué pareciera ser que la humanidad en su conjunto, es más, la Tierra cada vez es más viva? Esta es la hipótesis de Gaia, ¿no? La Tierra es un ser viviente y cada vez es más vivo, tiene más vida. La gente no sé si se pone a pensar en esto, pero desde la época del gran bombardamiento para acá, de los meteoros y qué sé yo, cada vez la Tierra tiene más vitalidad, realmente más vida, más número de seres vivientes, más biomasa. Eso es muy fascinante. Y de pronto cada vez hay más entidades, lo que hablamos de la demografía, capaces de atestiguar la belleza del universo. Entonces somos una tenue llamita azul en el medio de la vastedad fría del cosmos. Es súper importante que la humanidad exista. Es más, yo pienso que el famoso creced y multiplicados tiene algo muy profundo y que sí tiene que existir la humanidad y que sí tiene que haber muchas más planetas de recambio. La humanidad tiene que tener múltiples estaciones a lo largo del sistema solar o de la galaxia. Y que imagínate si hay, de pronto hay en vez de 8 mil millones de humanos, hay 800 mil millones de humanos a lo largo de todo el sistema solar y la galaxia. Imagínate cuántos Einsteins y cuántos Víctor Sadia, ¿no? De pronto, qué sé yo, Jacob Collier y cuánta gente magnífica puede haber que conciban todas estas cosas, ¿no? Así que yo creo que hay una razón para esto y lo que hay que hacer es no aniquilarnos estúpidamente. La primera cosa, como, ok, considerar vivir hasta los 120 años, que parece ser el límite de Hayflick, la primera cosa que hay que hacer es no morir estúpidamente a los 50, ¿no? O lo que fuere. Entonces, algo que yo veo acá es, en la escala de niveles de ser que veíamos, con mi esposo y yo hemos discutido 32 años seguidos, cuál es el promedio del nivel de ser de la humanidad. Una idea muy interesante. O sea, ¿cómo está la humanidad en general? Yo considero que estamos cada vez menos peor. Porque en un momento éramos todos apenas unas bestias parlantes, caníbales y completamente oscurantistas y cero, cero. Entonces, y esto se fue haciendo cada vez más fino y cada vez somos más. Yo pienso que ahora en el nivel de la escala de 7, del 1 al 7, uno siendo bestias parlantes, mi mujer dice, cuando ve a una persona así completamente egoísta, brutal, que yo dice que es -1, directamente lo pone por debajo. Pienso que estamos más o menos a nivel 2. O sea que la humanidad está 2,5, una cosa así. Que el nivel de ser, el promedio del desarrollo espiritual de los humanos hoy día es mejor que en el pasado. Un poco mejor. Pero esto no ocurre sino en eones, ocurre en escalas, en eras evolutivas. Entonces, por eso es importante que tomemos acción. O sea, lo que vaya a pasar no puede ser mecánico.
no puede ser el desarrollo mecánico, las fuerzas mecánicas, que esa es la dificultad del capitalismo, por más de que yo estoy convencido de la teoría de la mano invisible, que es que un montón de gente trabajando para sí mismos produce un beneficio colectivo, muy evidente, ya demostrable en los últimos 250 años. Ahora hace falta algo más, que es un elemento de conciencia, pero es un elemento de conciencia que solo puede ser benévolo, no puede ser totalitario. O sea, una cosa es, como decía mi maestro, tú tienes que desarrollarte lo suficiente para que los demás quieran acercarse a ti, no al revés. Yo decía, ¿cómo puedo hacer, qué puedo hacer por los demás? Nada. Holy shit. Trabaja sobre ti mismo y eso, si tienes suerte, esa fricción genera luz y los demás se acercan atraídos por la luz, no sojuzgados, no traídos de la nariz, ¿no? Que es el problema de todo este. No es la primera vez que la humanidad intenta crear una estructura basada en los niveles de ser. De hecho, el sistema de las castas de la India, Sí, lo, muchos años atrás, muchos miles de años atrás, cuando había la Pan India, que estaba Pakistán, todo el mundo, todos esos reinos, organizaron los brahmanes de entonces un sistema donde había unas atribuciones de deberes y derechos de la población, de los ciudadanos, en función de su nivel de ser. Y ahí aparecieron los brahmanes, los kshatriyas, los, qué sé yo, los sudras y los parias y no sé qué. El problema es que de inmediatamente en una o dos generaciones se congeló eso y se volvió hereditario y completamente totalitario. En el sistema inicial tú podías fluidamente, un Sudra podía, por su mérito propio, elevarse a Brahman en el curso de su existencia, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es una cosa muy particular y yo creo que ahora entonces lo que me permite dormir en realidad es la fatiga. es la Cuando no fatiga. estoy exhausto, cuando no estoy exhausto, me cuesta profundamente, me cuesta. Todo Eso. pasó, me cuesta porque digo, ¿qué no estoy haciendo? O sea, ¿qué no Yo estoy creo que eso haciendo? es muy, muy revelador y me gustaría, porque, claro, o sea, tú y yo no estamos basados en silicón y esta conversación es cansada en sí misma. Este, em, y entonces yo lo que te voy a proponer es que te hago una pregunta más. Dejamos que se haga el rendering, lo escuchamos, yo lo voy a escuchar y voy a regresar para una segunda versión para continuar la conversación, porque sería no nada más irresponsable, sino estúpido sentir que aquí terminamos. Igual no vamos a terminar la próxima, pero se construyeron demasiados contextos para dejarlos flotar, pero creo que hay que Claro. descansar. Antes nada más de eso, creo que es muy notorio lo que dices, ¿no? De regresar al cuerpo. Hace rato te acomodaste porque la espalda, ¿no? Eh, y ahí es donde yo veo que hay un grado de sabiduría y si quieres hasta de conciencia que heredamos de estos cuerpos biológicos que han evolucionado por milenios y milenios y milenios y que hoy en esta época de hiperdigitalización, hipervelocidad, hipermundo virtual, el cuerpo puede ser una gran guía para esa sabiduría. Eh, y no sé exactamente cómo caracterizarlo, pero yo creo que el cuerpo, como mamíferos, independientemente de que como Homo sapiens sapiens, pero como mamíferos, tenemos instintos encoded de una manera muy hermosa que hizo que la vida pueda sobrevivir a pesar de las grandes glaciaciones y cosas. Y que hoy sería muy deseable, o al menos recomendable, tratar de siempre obedecer, no siempre obedecer, pero al menos ver que hay una sabiduría en el cuerpo que no necesariamente el silicón va a poder replicar de manera inmediata, explicar de manera inmediata y por lo tanto utilizar para poder tomar decisiones hacia futuro. Esa es una hipótesis que a mí al menos, terminando esta conversación, lo que yo necesito es respirar. Lo que necesito es inhalar y exhalar y lo voy a hacer, ¿no? Y probablemente voy a poner la música con mis hijas y voy a bailar. Y definitivamente voy a ir a comer, ¿no? Ahí hay algo que no quiero ser un sentimentalista y un nostálgico de que ahora nos estamos volviendo microchips y el cuerpo era muy valioso, pero sí creo que por alguna razón en este planeta llevamos tantos millones evolucionando sin una mente guiando el proceso, o más bien una mente que está ya encoded en el Gaia que somos, ¿no? Y eso es algo muy potente también.
Bueno, pero has dejado caer una bomba de neutrones también acá. O sea, la cuestión del diseño inteligente y todo, eso me tiene loco. Y sí, totalmente bajar al cuerpo es hay una propiedad, para darle colofón a la que dices, hay una propiedad muy particular que hasta donde tengo noticia, las inteligencias estas cibernéticas no, ni remotamente tienen. Aunque si les preguntas pueden decir alguna cosa intenta satisfacer la pregunta, ¿no? Por su programación, pero es el recuerdo de sí, es la autoconciencia, es la conciencia de sí. La conciencia de sí que es elusiva, um, y que se vuelve a dormir porque somos una máquina biológica que tiene un rol cósmico, pero de ahí podemos, si hacemos un cierto esfuerzo voluntario y consciente, podría producirse algo más para lo cual entonces pareciera que estamos hechos, ¿no? Así que bueno, cuando quieras, retomemos la conversación. Esto viene a una velocidad tremenda y esperemos que para bien. En todo caso, lo que tenga que pasar va a tener que pasar voluntaria y conscientemente, no de manera Claro, mecánica. gracias, gracias hermano. Y en todo caso también, y eso es una de las cosas más hermosas que yo siento en mi vida, es la amistad, ¿no? O sea, aun cuando todo esté perdido, este cariño, este abrazo, este decirte, yo ahí voy a estar para ti, es algo que ya es un fin en sí mismo y es suficiente. Sí, señor, bien dicho. Querido hermano, un abrazo grande. Nos vemos pronto. Gracias, Cuídense. no se diga Paz más, también. hasta la siguiente. Te Hasta quiero. luego. Igualmente, te quiero mucho. Cuídate. Igualmente. Chao. Singing science.